Bueno, el lunes nosotros habíamos visto la clasificación en cuanto a los elementos del codominio. Si ninguno tenía más de una preimagen, es que era inyectiva, y si no quedaba ningún elemento suelto, por así decirlo, o sin preimagen, era sobreyectiva, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bueno, esa fue una manera de clasificar funciones que trabajamos el lunes. Para hoy quedaba pendiente lo de par o impar, ¿verdad? Eso no lo vimos. Sí, era él. Entonces, principalmente, o sea, nosotros podemos clasificar de otra manera las funciones con este análisis de ver si es par o impar. Uno lo puede ver desde la condición que debe cumplir, que sería analizarlo desde el álgebra, que ya vamos a ver cuál es la condición para cada caso, o desde el gráfico de la función, que también tiene que tener determinada característica para que sea par o impar. ¿Alguien alguna vez vio este tema y se acuerda de algo? ¿O no lo trabajaron nunca? Yo no lo vi en la secundaria. En la secundaria muy poquitas veces se trabaja, pero a veces se trabaja, entonces por eso quizás si había alguien que se acordaba. Bueno, vamos lo que vamos a empezar es a ver cada una de esas, tanto pares como impares, pero desde el gráfico, para después, a partir del gráfico, que ustedes puedan sacar ustedes mismos la condición algebraica que debe cumplir. Y entonces, el día de mañana es como que no tienen que estar acordándose de memoria esa condición algebraica que tiene que cumplir, porque hay veces que no se acuerdan muy bien a dónde meter el menos. Ahora lo vamos a ver. Lo importante es que sí se acuerden que cada una presenta una simetría distinta. ¿Ustedes en geometría trabajaron, sí, en geometría trabajaron simetrías o todavía no? Algo trabajamos, un poquito de movimientos en el... Claro, de movimientos en el plano. Ahí está la simetría axial, ¿se acuerdan? Y la central. Sí. Bueno, esto tiene que ver con eso de forma directa, porque una va a tener simetría axial con respecto al eje Y, y la otra va a tener simetría central con respecto al origen de coordenadas, a la intersección de los ejes. Entonces, cuando una función es par, el gráfico o la representación gráfica, el gráfico de f de x tiene una simetría axial con respecto al eje Y. Entonces, vamos a poner un ejemplo cualquiera. Voy a poner, por ejemplo, una función así. Esta función, si nosotros dobláramos la hoja por el eje Y, la gráfica se superpone de un lado con el otro. Está esa cuestión como del espejo, esa simetría axial con respecto al eje Y. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿La ven la simetría o no? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces de ahí, de esa simetría axial con respecto al eje Y, vamos a sacar la condición que debe cumplir. Para cualquier función par, si va a tener una simetría axial con respecto al eje Y, lo que va a suceder es que a elementos opuestos les va a corresponder la misma imagen. Si nosotros acá tenemos el elemento A, el opuesto de A es menos A. Y que la imagen coincida significa que f de A tiene que ser igual a f de el opuesto de A, o sea, a f de menos A. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá tengo otro elemento que me genera esta imagen.
el elemento B. El opuesto en menos B me va a generar la misma imagen. Siempre va a suceder que f de algo va a ser igual a la función del opuesto de ese elemento, de ese algo. ¿Se entiende? Y esta es lo que le llamamos condición algebraica. Entonces, si de golpe ustedes no se acuerdan, hacen un grafiquito, saben que la simetría, que tiene que ser simétrica axialmente con respecto al eje Y, y lo pueden sacar, la condición. Profe, Pues la vamos función a ir. cuadrática, ¿no? ¿Puede ser así? Claro, la Es función que tiene como las cuadrática, mismas imágenes. ejemplo, por ejemplo, fx igual, no toda cuadrática, pero si pensamos en x No, cuadrado, no, ya sé. sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué tiene que pasar? El eje de simetría de la parábola tiene que coincidir con el eje Y. Si yo tengo una cuadrática desplazada, ya no va a ser par. Eso cuando veamos función cuadrática lo vamos a ver. Vamos a ir a todas las funciones que vayamos viendo, no digo todas, pero muchas, les voy a ir preguntando si es par o impar, si es inyectiva o no, si es sobreyectiva o no. Bueno, entonces, ¿nosotros qué tendríamos que ver? Con un ejemplo, acuérdense, no me alcanza para validar una afirmación verdadera. Para un verdadero, yo tengo como que mostrar lo que es para todo número. Entonces, si yo pongo que f de 2, que es 2 al cuadrado y es 4, es lo mismo que f de menos 2, porque menos 2 al cuadrado es 4, si bien es cierto, no me alcanza para justificar que x al cuadrado es par. Entonces, ¿qué se usa? Lo que le llamamos ejemplo genérico. Es un ejemplo, pero con letra. Entonces, si a mí me dicen que f de a tiene que ser igual a f de menos a, bueno, calculo de alguna manera, para este ejemplo, cuál sería f de a. Bueno, f de a va a ser al cuadrado. Y f de menos a, ¿quién va a ser? Menos a al cuadrado. Pero menos a por menos a me da, esto es lo mismo que menos a por menos a. Y menos por menos es más. O sea que me termina dando al cuadrado. Como me queda la misma expresión, y significa que me queda la misma expresión para todo valor de a, ahí puedo asegurar que esta función es par. Entonces, vamos a usar la condición para poder asegurar si una función es par o no. El ejemplo me puede ayudar si no lo es. Es el contraejemplo. Entonces muestro que no coinciden y me alcanza. Con que para un valor no coincida, ya está. Porque esta igualdad se tiene que cumplir para todo valor de A. ¿Se entiende? Entonces, se usa la condición. Si tenemos la sospecha de que es verdadero, o probamos con un par de números y nos dio que es cierto, entonces, bueno, decimos, bueno, vamos a generalizarlo y probarlo para todos. Si de golpe no lo es, con un ejemplo ya me alcanza. Bueno, y vamos a ver la otra. Lo único, voy a borrar. Entonces, esta es par. Salió volando. Acá está. Después se me secan todos los fibrones. Bueno, la impar el gráfico presenta una simetría central con respecto al 0, 0, al origen de coordenadas, a este punto. ¿Qué significa eso? Voy a hacer algún ejemplo para que se vea.
¿Se acuerdan que la simetría central, seguramente lo deben haber visto cuando vieron movimientos en el plano, es lo mismo que un giro de 180 grados? Entonces, si nosotros a esta gráfica la rotamos 180 grados, vuelvo a lo mismo. A lo mismo. Porque tiene esa simetría central. Y vamos a tratar de sacar la condición a partir del gráfico. ¿Qué es lo que cumple este tipo de funciones con simetría central? Si nosotros tenemos un valor A y pensamos en el opuesto de A, este va a ser f de A. Y este va a ser f de menos A. ¿Qué tiene que suceder con f de A y f de menos A? ¿Qué opinan? Con estos valores de I. Para que tenga esa simetría. Para que tenga esa simetría central, tienen que ser opuestos. Un módulo. Módulo de f de A. Este, O sea, tenemos que tener uno positivo y uno negativo con el mismo, con el mismo claro, número. tienen que ser opuestos. Así como A es opuesto a menos A, la imagen de A tiene que ser opuesta a la imagen de f de menos A. O sea, si yo acá tengo, por ejemplo, 2 y menos 2, y supongamos que la imagen de 2 es 3, para que sea simétrico centralmente, este tiene que ser menos 3. Tiene que ser el opuesto a este valor. Y eso, algebraicamente, se escribe f, ustedes en los libros lo pueden encontrar así, o sea, este debe ser igual al opuesto de este. O sea, f de A va a ser menos f de menos A, o lo pueden encontrar menos f de A es igual a f de menos A. Es lo mismo. Lo que me interesa es que no se mareen con los menos, a dónde los meten, que es lo que muchas veces pasa, y traten de pensar siempre que la imagen de uno debe ser la opuesta a la imagen del otro elemento, del elemento opuesto. ¿Se entiende? La imagen de un elemento debe ser opuesta a la imagen del opuesto del elemento. Es medio un trabalenguas, pero ¿se entiende o no? No entiendo Yo por mi parte sí. ya. ¿Qué cosa? El menos. Yo, por ejemplo, no entiendo el menos F, el menos que tiene, digamos, F, F, entre paréntesis, menos A. ¿Por qué el menos adelante de F? Este A menos. ver, lo veo. Porque, A ver. este. Sí, ese. Este menos justamente me dice, yo necesito que f de A sea el opuesto. Y el opuesto, algebraicamente, siempre es menos lo que venga. O sea, si yo pienso, el opuesto de 5 es menos 5. Sí. Si yo pienso en el opuesto de x más 1, tengo que poner menos, paréntesis, x más 1. O sea, siempre el opuesto de, en matemática, es menos y lo que venga. Entonces, yo necesito que la imagen de A, que f de A, sea el valor opuesto, el que esté del otro lado del origen, el opuesto a este. Como que esté espejado. Claro, porque la única forma de que esa F quede negativa, profe, es poniéndole el menos, ¿no? No importa. Porque es positiva, pone ese menos adelante. Claro, esta F seguro listo. va a ser negativa. O sea, si yo necesito que sea lo mismo, esa es otra manera de verlo. Esto va a ser un valor negativo y esta f de A es positiva. Yo necesito que esta tenga el mismo tamaño que esta. Entonces,
le agregan el menos. Ah, Lo vamos a hacer con un ejemplo concreto para que se vea más. Entonces, voy a dejar simplemente anotadas las dos condiciones de par o impar, y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, esta es para par, y f de a igual a menos f de menos a es para impar. Un ejemplo de impar. El ejemplo que grafiqué, así como antes habíamos analizado x al cuadrado, que es como la primera que nos viene a la cabeza, bueno, la primera que a mí me viene a la cabeza de impar es x al cubo, ya la vamos a ver. Lo importante es que ustedes vean, vamos a hacerla rápido, una tablita. Entonces tenemos menos 2. Menos 2 al cubo, ¿qué nos da? Menos menos 8. 8. Menos 8. Menos 1. Menos 1 al cubo, menos 1. 0. 0 al cubo, 0. 1. 1 al cubo, 1. 2. 2 al cubo, 8. Bueno, si nosotros graficamos esta función, pasa por el 0, 0. No necesito que pase por el 0, 0 para que tenga simetría central, ¿eh? Ahora, después de un ratito vemos otra que no pasa por ahí, pero sí tiene esa simetría central. Pasa por el menos 1, 1. Pasa por el 1, 1. Y después en 2 se nos dispara 8. Supongamos que está por acá arriba. Y en menos 2 se nos dispara a menos 8. Y el gráfico es ese que yo había hecho antes de ejemplo. Es una cosa así. Acá está el eje Y, el eje X, y esta es f de x igual a x cubo. Bueno, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo, supongamos, este es 2. Y dijimos, en menos 2 da menos 8. Y en 2 da 8. Entonces estamos viendo que f de 2, que es 8, y f de menos 2 es menos 8, ¿qué estamos viendo? Que f de 2 tiene que ser igual a menos f de menos 2. F de A tiene que ser igual a menos f de menos A. Entonces, f de 2 es 8. Y acá sería menos f de menos 2, que es menos 8. Y nos queda 8 igual 8. Pero ¿qué sucede? Esto es un ejemplo concreto, con un punto en particular. Entonces, vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho con la cuadrática. Si nosotros tenemos que justificar un verdadero, una afirmación verdadera, tenemos que recurrir al ejemplo genérico. Entonces, f de A, si lo reemplazamos, es A al cubo. Y f de menos A es menos A al cubo. Y menos A al cubo es menos A por menos A por menos A. Esto, escrito de otra manera, es menos por menos más por menos menos A al cubo. Ojo, esta notación no es lo mismo que esta. Acá el exponente está sobre menos A.
Y acá el exponente está solamente en el valor de A. El menos ya está por fuera de la potencia. Lo que pasa es que me dio negativa porque lo multipliqué 3 veces, o sea, un número impar. ¿Y qué nos dice la propiedad? A ver si es cierto. Que f de A tiene que ser igual al opuesto de f de menos A. Bueno, yo acá tengo f de menos A. ¿Cuánto sería el opuesto de f de menos A? Es menos A al cubo. O sea, nos da A al cubo. Como coinciden, entonces ahí puedo asegurar que es impar en todo el dominio. No solamente en algún valor que analicé. ¿Por qué el tema importante del ejemplo genérico? Porque hay funciones que en algún sector tienen un comportamiento impar, pero en otro sector no. Y para que la función sea impar, tiene que tener comportamiento en todo el dominio. Por ejemplo, si ustedes tuvieran, a ver, si ustedes tuvieran una función de este tipo, que hasta ahí es impar, y de golpe para este lado hace así, y acá hace así. Nada que ver. O sea, tiene esa simetría central solamente en este sector. Después nada que ver, la función no tiene simetría central. Este valor no tiene nada que ver con la imagen del opuesto de ese valor. ¿Se entiende lo que digo? Hay funciones que tienen un comportamiento impar en algún sector, pero no en todo el dominio. Entonces, por eso el ejemplo concreto no nos alcanza para justificar que es par para todo el dominio. Y tenemos que recurrir a las letras, al álgebra. Entonces, lo vamos a hacer vamos a hacerlo con un par de funciones más. Entonces, ya vimos que esta era impar. Vamos a ver otro ejemplo. F de x igual a 1 sobre x. Entonces me pregunto, ¿es par? Bueno, yo tendría que ver, para ver si es par, ver cuánto es f de a. F de a va a ser 1 sobre a. ¿Están de acuerdo, no? Sí. Y f de menos a va a ser 1 sobre menos a, que es lo mismo que menos 1 sobre a. Positivo dividido negativo nos da negativo. Y esta expresión no es igual a esta, que es lo que me pide la condición de par. Que la imagen de un elemento sea idéntica a la imagen del opuesto. No lo es. Así que no es par, porque estos dos son distintas. Ahora, en impar nos pedían que f de a sea igual a menos f de menos a. Entonces yo tengo f de a, que es 1 sobre a. Y tengo f, si quieren lo ponen así, f de menos a, que es menos 1 sobre a. Y acá, menos por menos, nos queda positivo. Acá sí. O sea, es impar. Y seguramente el gráfico de esta función tenga esa simetría central con respecto al origen de coordenadas. A ver, ahora veo muchos más conectados que al principio. Voy a poner la grilla. Alejandra, al principio no la vi.
Vos no me entregaste el problema todavía, ¿no? Sí, se lo entregó hace un rato. Antes, Bueno. como las 12:30 a 1 creo que se lo entregué. Por ahí anoté antes, justo. ¿Y Ajá. quién más se unió? Yamila sí lo tengo. No, Pero me después quedé sí. pensando mucho con el problema, hasta ahora. Bueno, eso es bueno. El lunes Me igual quedé- lo vemos, así yo tengo tiempo de mirar todos. Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Y la verdad, profesora, que por el perrito ese que escuché que no se sale de pantalla, no alcancé a ver los 2 pasos que hizo último. Sí, me ¿Sabes pasó qué lo podés mismo, profe. hacer? ¿No podés fijar? No importa, profe, igual lo Tendrían que miro estar después. silenciados el resto para que el sonido no haga que se les Claro, cambie la pantalla. claro, sí. Y activar el micrófono cuando quieren preguntar algo. Sí, eso es lo que hago yo, sí. ¿Qué cosa querés que vuelva a hacer? ¿Lo vuelvo a hacer? Los otros 2, los últimos 2 pasos, o sea, sí, esos ¿Esto? 2. Sí, sí, Bueno, eso. nosotros acá vimos cuánto era f de a para esta función. Es reemplazar a en la x. Entonces nos queda 1 sobre a. Y después hicimos f de menos a, que es reemplazar menos a en la x. Entonces nos queda 1 dividido menos a, que es lo mismo que menos 1 sobre a. Es como pensar, tener esto es como pensar, por ejemplo, 1 sobre menos 3. Es lo mismo que menos 1/3. Esto que estoy escribiendo. Sí, ¿Sí? Bueno, sí. como no son iguales, porque no es lo mismo 1 sobre a, lo mismo que menos 1 sobre a. Como no son iguales, puedo decir que no es par. Porque para que sea par me piden que f de a sea igual a f de menos a. O sea, tengo que tener la misma expresión idéntica. Y no la tengo. Entonces ahí Ajá, aseguramos que no es par. bien. Ahora nos pusimos a analizar impar. Y la condición de impar era que f de a sea igual a menos f de menos a. Esta sería la condición impar, Ujú, la que habíamos escrito antes. Entonces, f de a ya lo tenemos, es 1 sobre a. sí. Este menos es este menos. Ujú, Y f de menos a es esto que calculamos recién, entonces lo puse ahí con paréntesis. está bien. Sí. Entonces acá nos queda menos por menos, se va, queda positivo, y ahora sí nos queda idéntica la expresión. Entonces ahí puedo asegurar que esta función es impar en todo el dominio, no en un sector, en todo, para todo valor de A, o para todo Eso me valor tiene que de quedar, X. claro, me tiene que quedar en, digamos, el mismo valor. Te tiene que dar, claro, y como van a ser con letras, decimos que es la Claro, misma expresión. sí, sí. Te tiene que dar idéntico. Si te queda Está bien. algo, un signo o algo distinto, ya no va a ser. Ah, no. Ujú, Puede que la función no sea par ni impar, ¿eh? No es que es una o la otra, puede que no sea ninguna. La claro. mayoría de las funciones no es ninguna, porque no todas las gráficas de las funciones presentan simetría, ni Ujú, axial ni central. Entonces, sí. son funciones muy específicas las que tienen una simetría axial con respecto al eje Y. Bueno, esas van a ser pares, y las que tengan simetría central con respecto al origen de coordenada, esas van a ser impares. Sí. Bueno, Bien, esto bien. es, digamos, lo último de clasificación de funciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a estudiar funciones específicas que van a ir aumentando en dificultad. Vamos a empezar por las más sencillas, y cuando veamos esas funciones, yo voy a volver a esto y nos vamos a preguntar si es par, impar, si es inyectiva, si es sobreyectiva, ¿sí? Ahora queda cortito para empezar justo. Tendríamos que salir y volver a entrar,
porque ahora vamos a empezar con esto de funciones específicas. Y les quería hacer alguna aclaración del material. Bueno, salimos y volvemos a entrar, porque va a quedar todo cortado. Sí. Ok, profe. Bueno,